¿Cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? ¿Están con miedo, están con pena o qué les pasa? ¿Están con frío, están con hambre, con sueño? ¿Cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? Bien. Una de ellas son los sueños. Por eso es rico dormir y hay que dormir. Digo esto porque hace como 2 meses atrás yo tuve un sueño. Y es que estaba aquí y estaba predicando. Angel solo se ríe porque sabe todo lo que ha hablado con él. Entonces, a mí siempre me molestaban de que vos vas a ser pastor, vos vas a predicar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo siempre les decía, no, eso no. Eso no es para mí, eso no me gusta, eso no lo voy a hacer. Y con los pocos que me relaciono saben cómo es mi carácter. Y cuando yo digo no, es no, y nadie me saca de ahí. Entonces yo dije, no, eso yo no lo voy a hacer, no quiero. Tampoco puedo porque nunca lo he hecho. Hoy es la primera vez. Entonces, no, simplemente no. Pero como les digo, hace 2 meses yo tuve un sueño y estaba aquí predicando. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? Yo eso no, ni siquiera lo he pensado, ni siquiera se me pasa por la mente. Entonces no sé qué pasa. Pero yo al despertarme, ustedes saben que cuando hay sueños uno siente cuando se siente real y cuando solo es parte de tu subconsciente. Pero ese fue uno de los sueños que se sintió real. Entonces, cuando yo me desperté, yo solo me quedé viendo al techo y le dije, si esto viene de parte tuya, que no creo, pero si viene de parte tuya, quiero que me des una señal. ¿Qué señal? Que mi papá, el pastor, me diga, tal día, tal fecha, vas a predicar. Esa va a ser la señal. Pasó el tiempo, nada, que no me dijeron nada. Un día que íbamos en la camioneta, se le ocurre al hombre decir, fíjate que en la reunión de líderes hicimos esto y esto y esto y esto, y te toca predicar a vos. Y yo lo quedo viendo. En serio, le digo, sí, me dice. Y él sabe que esas bromas no se me dan a mí. Entonces, pero yo no le dije nada. Yo solo me puse a reír. Porque le había dicho al Señor, ¿qué le había dicho? Que esa iba a ser la señal, correcto, bien, Jorge. Entonces, pues yo no le dije nada, yo solo me puse a reír. Entonces dije, bueno, aquí está. Pasó el tiempo, se acercaba la vigilia y no me decía nada. No me decía nada. Pasó y se llegó el viernes y me dice, fíjate que vienen unos amigos de Matagalpa, que son pastores de los profetas, y pasó el tiempo y entonces me dice, fíjate que el tal día, el viernes de la vigilia pasada, van a venir unos amigos de Matagalpa, entonces vamos a hacer una mesa profética, apostólica, entonces para que te prepares para el otro viernes. Y yo se le dije, ok, pensé que se le había olvidado. Pero pues se llegó el día y aquí estoy. Esto no se lo había dicho a nadie, ni él mismo sabía de eso, pero así es Dios. Él nos habla, ¿cómo?
de muchas maneras, correcto. Entonces, ¿de qué creen que les voy a hablar? Zaira. No. Henry. No, ese es de cómo Dios nos habla. Hermana Esperanza, ¿de qué cree que les voy a hablar? Bien. Va adentro, pero es una de ellas. Bien. Hermana Esther, ¿de qué cree que les voy a hablar? No. Esa es una de las maneras que Dios nos habla. Belén, ¿de qué cree que les voy a hablar? Ya la dijeron. Esa ya la dijeron. ¿Otra? Ah. No. Angel. Tal vez Angel la pega. Vamos a ver. No, tampoco. Hermano Daniel. Bien, ahí está. Un aplauso, por favor. Un mecánico no les va a venir a hablar de la composición del agua. Un conductor de la Fórmula 1 no les va a venir a hablar de aviación. Un piloto no les va a venir a hablar de cómo se toca el piano, aunque puede pensar en su funcionamiento, pero tampoco. Entonces, bien, yo les voy a hablar de la alabanza y la adoración, que es en el área que Dios me ha asignado y que me escogió y me santificó desde antes de que yo naciera, desde antes que fuese formado en el vientre de mi madre. Esto lo digo con tal certeza y con tal seguridad porque Él se ha manifestado en mi vida de muchas maneras, pero en la principal y en la que más yo puedo escuchar su voz es a través de la música. Ayer, o sea, ni mi papá sabía de lo que iba a hablar, pero ayer él mencionó tantas cosas igual sobre la alabanza y la adoración. ¿Cuántos lo recuerdan? Si estuvieran atentos lo pueden recordar. Él mencionó que Dios habla de muchas maneras dentro de la alabanza y que no importa el ritmo de la canción, que no importa el género, que Dios te puede hablar de tantas maneras. Un día yo estaba bien, pero sentía un vacío en mi corazón, sentía un vacío en mi ser y venía para ensayo, venía solo en la camioneta y venía escuchando música urbana porque X o Y motivo venía esa playlist, por así decirlo. Venía de Redimido, venía de Funky, Alex Zurdo, venía bien, pero venía sin ánimo al ensayo. Pero por ahí, por el puente, ya casi llegando, se pone una canción que no está en la playlist. Se pone, el ritmo está pegajoso y la dejo. La canción se llama Tú eres mi hijo. No recuerdo de quién es exactamente, pero la canción dice: tú eres mi hijo y porque te amo te corrijo. Así dice el coro. En ese momento, cuando yo escucho toda la letra de la canción, yo me tengo que parquear en la camioneta porque yo no puedo seguir manejando porque me quebró. Pegué una llorada que las canciones de adoración lentas, por así decirlo, para que me entiendan, no lo han hecho. Entonces siento y sentí en ese momento la presencia del Señor, que Él me estaba hablando y me dice: yo estoy con vos, yo nunca te he dejado solo, y así ha sido. Entonces en ese momento yo sentí como que energías arriba. Entonces en este momento yo les voy a pedir que busquen en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver uno de los tipos de adoración que existen.
y una de las tantas formas que podemos adorar. Job capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los, ¿qué hacía? Los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué hacía Job? Cada mañana ofrecía holocaustos. Pónganle atención a eso. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Sabemos que Dios todo lo sabe. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso te teme Job de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Se lo cedió. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que a sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Solo quedó uno. Aún estaba hablando el otro criado anterior, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién hizo que cayese fuego del cielo? Dios mismo. Entonces él había dado la autorización. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro, por si no era suficiente, que dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces quiero que le pongan atención al versículo 20 y si lo leen conmigo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo?
Leámoslo de nuevo, por favor. Y entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Bien. ¿Cuál creen ustedes que fue esa adoración? ¿Qué adoración fue esa? ¿Cantó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puso a cantar o qué hizo él? Dice la hermana Lastenia que lloró. Henry dijo, se lamentó. ¿Alguien más? Dio gracias. ¿Alguien más? Bendijo al Señor, correcto. Entonces, si nos fijamos, la adoración no es cantar. Es parte de la adoración, pero no es la adoración en sí. Marvin, venga, por favor. Para vos, ¿qué es la adoración? O sea, en tu concepto. Les bendigo. Bueno, mi concepto de adoración considero que es darle honra y gracias a Dios, porque no quiere decir de que sea la persona que canta con la mejor voz o el que mejor entone, sino que también tiene que ser la forma en la que agradecemos a Dios todas las cosas que hace por nosotros. Bien, un aplauso. Esa es la adoración. La verdadera adoración no nace cuando estoy alegre, cuando estoy súper agradecido con Dios, sino que nace en el momento en que yo más estoy roto, estoy quebrado. Muchas de las alabanzas que hoy nosotros escuchamos, que nos ministran, que nos hacen postrarnos, han nacido de los momentos más difíciles de los autores. Y en lo personal, las mejores adoraciones que yo he tenido no han sido aquí en la iglesia. Sí, es cierto, la adoración se manifiesta en la iglesia con su presencia, con el Espíritu Santo, es cierto, no lo podemos negar. Pero en lo personal, la adoración más limpia, más pura, no es cuando estás aquí al frente, no es cuando estás en una plataforma, no es cuando le estás diciendo a la gente levante sus manos y dele gloria a Dios. No es eso. La adoración es yo rindo todo mi ser porque reconozco que solamente tú eres digno de, porque reconozco que sin ti nada soy, porque reconozco que todo lo que soy, que todo lo que tengo y que todo lo que seré es para Él. Amén. La adoración no se trata de dar 3 gritos de júbilo, de tocar bien la batería, de tocar bien el piano, aunque es parte, porque sabemos que tenemos que darle excelencia a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tampoco tenemos que ser mediocres. Por ejemplo, en nuestro caso, de venir acá un jueves sin previo aviso y decir, vamos a cantar esta y esta, a como salga. Que se me vaya el gallo, que vos vayas por un lado, que vos vayas por otro lado y ya. Porque tampoco Dios va a recibir eso. Porque Dios no merece mediocridad. Amén. Entonces, si hablamos de dar excelencia, de dar lo mejor, les pongo un ejemplo del aseo. ¿Ustedes creen que hacer el aseo es parte de la adoración? ¿Ustedes creen que es parte de la adoración? Entonces, ¿cuántos creen que son adoradores aquí? Parece que no mucho. Porque también, si lo hacemos con la actitud de, hoy me toca el aseo, hoy me toca limpiar los baños, hoy me toca cortar el monte de afuera, hoy me toca hacer la sopa, y lo hacemos a regañadientas, ¿ustedes creen que Dios va a recibir esa oración? De ninguna manera.
Eh, si son curiosos, si son fijados, por así decirlo, lo voy a decir con esa palabra, ¿cuántos ven que yo no camino hablando con muchos de aquí? Si levantan la mano, son sinceros. Solo Jorge, ¿ha visto? No significa que no hable con algunos de aquí, porque yo hablo con todos. Yo me sé el nombre de todos, sé dónde viven todos, la mayoría. Y me importa la gente, me importa el bienestar, pero por lo que yo hago, que camino de aquí para allá, de allá para acá, haciendo esto, haciendo lo otro, no me da el chance, el tiempo de compartir con muchos de aquí. Con los que más comparto son con los músicos, con los salmistas, porque tenemos que estar acá ensayando y preparando la alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿creen ustedes que es parte eso de la oración? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Se la formulo así. ¿Cuántos ven que yo no hablo con gente aquí? Que quizás yo no camino hablando con las personas. Levanten la mano. ¿Cuántos ven que yo no me relaciono con muchos aquí o que no les hablo? Bien, tenemos a hermana Astenia, Angelita. Bien. Ese es otro aspecto. Entonces, eso yo no lo hago porque me caigan mal, porque no, sino porque camino pendiente de todo. Entonces, ese es un punto a aclarar. Entonces, el relacionarse con las personas, el vivir en comunión, en armonía con tus hermanos, ¿pensás que es adoración eso? Correcto. Bien. Bueno, porque el Señor te manda amar a tus hermanos. Entonces, nosotros como salmistas hacemos una vigilia una vez al mes y Zaira trajo un material de la pastora, una pastora, que decía que tenés que soportar a tus hermanos, no importa cómo sean, no importa el carácter que tengan. Dios te manda a amar a tus hermanos. ¿Estamos? Entonces, eso es parte también de la adoración, porque si te pones a pensar, ok, tenemos la alabanza y la adoración, ¿cómo crees que Dios va a recibir tu adoración si estás en contienda con tu hermano? ¿Crees que la va a recibir? ¿Crees que la ofrenda que traes monetariamente al arca la va a recibir el Señor cuando estás en contienda con tu hermano? Porque ¿qué te manda a hacer el Señor? Exactamente. Entonces, si se fijan, tenemos infinidades de adoración que ustedes mismos le han dicho. Amén. La alabanza también tenemos que es un acto de gratitud. Bien lo decía Marvin anteriormente. Pero ¿por qué le doy gracias yo a Dios? ¿Por qué le tendría que dar gracias a Dios? Por todo lo que Él ha hecho, porque sabemos que de Él y para Él son todas las cosas y que no se mueve ni una sola hoja si Él no lo permite. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 4. Sabemos que todos podemos adorar, ¿verdad? Porque ya dijimos que todos somos adoradores. Somos adoradores de Dios. ¿Y de qué más podemos ser adoradores?
¿Qué más podemos adorar? Me levantan la mano, por favor, y me dice uno a la vez. ¿Qué más podemos adorar? ¿Qué más? ¿Quién más podemos adorar? La respuesta correcta es a nadie. Y es como debería de ser, que no debemos adorar a nadie. Pero mucha gente sí da y rinde su adoración a otras cosas, a otras personas. No debería, pero lo hace. ¿Estamos claros? Un ejemplo, poner en primer lugar mi trabajo, mis estudios, antes que Dios, esa es una adoración. No es correcta, pero es adoración. ¿Y creen que van a haber consecuencias por eso? ¿Sí o no? Consecuencias. En Lucas 4 tenemos desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, como les decía, la adoración solamente debería de ser para Dios. Pero cometemos el error de que ponemos en primer lugar otras cosas antes que Dios. Acá el Señor le contesta: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el servicio es otra pauta dentro de la adoración. Cuando a nosotros se nos delega, un ejemplo que nos ponen a nosotros: armar, desarmar toldos en las mañanas familiares, hacer la comida, lavar los trastes. Esos son actos de servicio. ¿Y creen que eso influye en la adoración en conjunto como iglesia? ¿Sí o no? El ejemplo de las manzanas podridas dentro de las otras que están buenas en el cesto, y una de ellas está podrida, ¿influye o no? Entonces, cuando uno de nosotros, voy a poner el ejemplo de los salmistas, estamos, no voy a decir los nombres, pero si estamos todos completos, pero uno dentro de nosotros viene indispuesto, viene con el yo que perdismo, con la indisponibilidad, y diciendo: voy a tocar porque en realidad me toca, o porque en realidad ni modo, no tengo de otra, no quedó mal. ¿Piensan que eso influye en la alabanza y en la oración solamente aquí o todo en toda la congregación?
Eso hablando a nivel solo de acá para acá. Pero si uno de ustedes que están allá del otro lado viene indispuesto y viene porque en realidad viene a regañadientas porque lo trajo la mamá, porque X o Y motivo, ¿influye o no influye en la alabanza y en la adoración? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que muchas veces hay comentarios que dicen no pasó nada, no sentí la presencia del Señor, no pasó nada, no sentí nada? ¿Por qué creen que es? No necesariamente porque ande mal, porque el Espíritu Santo quita todo pecado, quita todo temor de cada uno de nosotros. Pero vamos a la disposición del corazón. Si se fijan, el único hombre de la Biblia que se menciona que fue conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? Todos sabemos que fue David. Pero haciendo a un lado eso, que David era un adorador, ¿qué más era? Un pecador, un homicida, matón. ¿Qué más? Y no es que vamos a justificar el pecado, porque fuego no puede caer, sino tu corazón, a qué o a quién está rendido verdaderamente. Si se fijan, David milésimas de milésimas falló, pero él siempre volvía y decía al Señor: tú eres el único que me sacó, tú eres el único que hasta el día de hoy me ha traído aquí. Y él reconocía la grandeza de nuestro Dios, y por eso vemos en la infinidad de los salmos cuántas veces David exaltó el nombre del Señor. Y fue el único conforme al corazón de Dios. Entonces, les hago una pregunta. La enseñanza que se da aquí, ¿para quién es? La predicación, la palabra que se da aquí, ¿para quién es? ¿Para qué? Para que la reciba, dice Henry. ¿Alguien más? Para la congregación. Así es. La predicación es para la iglesia. Y lo primero que hacemos acá en esta iglesia, ¿para quién es? Entonces acá podemos decir, tenemos un programa. Empezamos a las 5:30 los domingos y a las 6 de la tarde los jueves. De 5:30 en adelante leemos la palabra, el capítulo que corresponde, luego oramos por los puntos y después, ¿qué hacemos? Cantamos, alabamos, adoramos. ¿Y eso para quién es? Para Dios. ¿Y la predicación? Para nosotros. Entonces, si la alabanza y la adoración es para Dios, tenemos que dársela a Él. ¿Por qué lo tomamos en poco? ¿Por qué yo vengo? Si es a las 5:30, ¿por qué yo vengo hasta que ya esté predicando el pastor? Caso aparte es que salgas tarde de tu trabajo, que, qué sé yo, tuviste un atraso. Pero la prioridad, ¿quién es?
Dios. Porque ¿quién te da el trabajo que tenés? Porque ¿quién te da a tus hijos? ¿Quién te ha dado todo lo que tenés? ¿Y quién es el causante o el autor de lo que hoy día sos? Es Dios. Entonces, si la alabanza y la adoración es para Dios, ¿por qué no se la das? ¿Por qué lo tomas en poco? ¿Por qué no tenés ese acto de gratitud para Dios? Si querés recibir y recibís la palabra, ¿por qué no das? ¿Por qué no le das un poco de lo que Él te ha dado? Podría ser tiempo, viniendo temprano. Podría ser el agradecimiento que deberías tener viniendo aquí a darle tu gratitud a Él. Y luego así poder recibir gozoso la palabra que el pastor, que el predicador, X o Y persona que se pare aquí y te hable. Pero ¿por qué tú no hablas con Él? ¿Por qué tú no le das a Él y lo tomas en poco? Porque uno aquí al frente o uno ahí en la silla mira y observa quienes lo toman en poco. Y no es que te esté juzgando, no es que te diga que te vas a ir al infierno por eso, pero deberíamos ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos, o deberíamos de saber, que el agradecimiento es una de las formas que a Dios más le gusta recibir tu ofrenda. Y en casi toda la Biblia vemos cómo casi todos los siervos de Él ofrecían sacrificios, ya sea sacrificios de animales, de sus cultivos, de grosura, de servicio a Él. ¿Y por qué nosotros no hacerlo cuando es más fácil ahora, en pleno siglo XXI? Porque antes tenías que agarrar una vaca, un novillo, un cordero, caminar, qué sé yo, días para ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Y por qué ahora a nosotros se nos dificulta? Y no se nos dificulta, sino que es parte de la disposición y del agradecimiento a Dios que deberíamos de tener. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo cuando es más fácil ahora? Porque sí es más fácil. Antes cada año tenían que subir a Jerusalén, al monte, y caminaban días para poder llegar a ese lugar y ofrecer a Dios culto, sacrificios. Y ahora tenemos taxis, tenemos vehículos, tenemos al amigo que, dame ride. Nos podemos venir hasta a pie para decir que vivimos fuera de la ciudad y no ir a la iglesia, no es cierto. A veces hay personas que no vienen a los cultos, no solamente que faltan a la hora que es, sino que simplemente no vienen y ya. Y ni siquiera avisan. Que eso es parte de la obediencia y la sujeción, que eso está dentro de la adoración. Si yo no me sujeto a la autoridad, ¿cómo van a respetar mi autoridad? No tengo moral, no tengo base. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 5. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte,
que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Acá podemos observar, y les digo, que la mayor rendición, el mayor símbolo de adoración es postrarse delante de nuestro Dios. Amén. Delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, si lo repite conmigo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. En este versículo vemos cómo se le rinde total adoración y alabanza a nuestro Dios. Muchas de las alabanzas que más en lo personal me ministran es cuando yo le doy a Él, cuando yo exalto su nombre, cuando le digo sus atributos, y cuando yo le exalto es cuando Él recibe mi alabanza y se puede manifestar a través de mi adoración, de lo que yo vaya a hacer. También muchas de las alabanzas te pueden ministrar, pero no tu espíritu, sino que te va a ministrar tu carne. Muchas de ellas no dan nada. Muchas de ellas solo dame, Señor, dame. Señor, manifestate. Señor, glorificate aquí. Pero verdaderamente estamos diciendo que se glorifique Él o que se glorifique para que me vean a mí. Porque ese es un error que la iglesia ha cometido en mucho tiempo, que quiere que Él se glorifique, pero no verdaderamente para glorificar su nombre, sino que para que lo vean a ellos, para ser famosos, para ganar dinero. Y eso se ha perdido en la iglesia actual. Y deberíamos de volver al primer amor y exaltar su nombre en cada oportunidad que tengamos. No exaltarlo a través de un micrófono, no exaltarlo a través de un instrumento, sino exaltándolo, humillándonos y reconociendo que solo Él es digno de nuestra rendición, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Cada vez que nos toque hacer aseo, hagámoslo con gozo, no a regañadientas. Cada vez que te asignen una tarea, hacelo no a regañadientas. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tiene preparado para ti. Amén.
porque Él sabe por qué pone a Gabo a hacer tal tarea, porque sabe lo que Dios tiene preparado para él. Pero tenés que agradecerle a Él. ¿Amén? Entonces tenés que agradecerte y rendirte y reconocer que vos sin Él no sos nada. Y a través de esa rendición y de esa humillación, Él va a decir: es mi hijo, me entregó lo que yo le he dado. Por ende, yo me voy a manifestar a través de tu vida. Amén. Entonces, ¿cuántos no tomarán en poco la adoración? ¿Cuántos vendrán con un espíritu agradecido a la adoración? ¿Cuántos van a entrar por esas puertas, no hablar del prójimo, no a ver qué zapatos trae, sino que vendrá a humillarse a nuestro Dios, a darle adoración juntamente con nosotros? Porque como les dije anteriormente, la adoración no solo está encargada de nosotros, ustedes son parte y todos somos y deberíamos ser adoradores. Amén.